Bienvenido a Medical Masterclass, la primera plataforma de streaming exclusiva de actualización médica avanzada en el mundo. Gracias a su tecnología y metodología de aprendizaje de vanguardia, Medical Masterclass ha sido galardonada en Harvard Club como la plataforma del año. Tendrás acceso a expertos y grandes maestros de la medicina, líderes en sus campos, compartiendo su conocimiento y experiencia. En Medical Masterclass creamos videos de alta calidad que facilitan la asimilación y retención del conocimiento, que no solo eduque, sino que también inspire y motive a cada profesional. Actualizamos constantemente nuestro catálogo. Cada semana tendrás acceso a nuevas masterclass, cubriendo los temas más relevantes y actuales en el mundo de la medicina a través de masterclass y series médicas avanzadas. Sé el primero en enterarte. Con Medical Masterclass obtienes acceso exclusivo a primicias y la oportunidad de participar en masterclass en vivo, interactuando directamente con los expertos. La educación médica no tiene límites. Nuestra plataforma está disponible en todo momento y desde cualquier lugar, con una navegación intuitiva para una experiencia sin complicaciones, tan sencillo como respirar. En Medical Masterclass estamos comprometidos con la educación médica temprana y la excelencia continua en la práctica médica. No esperes más. Forma parte de la comunidad médica más grande, con acceso a contenido ilimitado. Aprovecha la promoción de 49 pesos el primer mes. Te esperamos. Medical Masterclass, el ADN de la medicina. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a esta nuestra máster del día de hoy. Esta semana va a ser muy importante porque tenemos hoy la sesión. El jueves tenemos otra de alimentación y trastornos pulmonares y el sábado tenemos nuestro último taller de nutrición, de cálculo. Entonces sí es muy importante que estemos. Yo sé que es cansado, pero ya estamos casi en la recta final. Vean, ya casi 5 meses y ya estamos por terminar, ¿no? Espero que todos estos temas, ustedes lo puedan aplicarlos a su vida diaria de médico. Y pues vamos a empezar con este tema que es de trastornos cognitivos conductuales alimentarios. Entonces, pues vamos a empezar de una vez, porque es un tema largo, es un tema que nosotros lo, lo tenemos y bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver.
Perfecto. Entonces ya tenemos los trastornos cognitivos conductuales alimenticios. Entonces nosotros sabemos que los trastornos alimentarios se diagnostican cuando la persona va a manifestar, ¿verdad?, una conducta alterada en la alimentación que afecta de manera negativa ya su salud, tanto su salud física como mental. Hablamos de anorexia y bulimia nerviosa y trastornos obsesivos compulsivos como por los atracones que ya se están viendo como atracones en lugar de obsesivos compulsivos, ¿no? Y nosotros hablamos y decimos, bueno, ¿y qué se supone, verdad? Que si ya padecemos un trastorno en la conducta alimentaria, ¿cómo lo vamos a ver, no? Bueno, pues es muy clara la afectación que se puede producir a nivel físico en los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y cuáles son esos cambios que podemos tener? Bueno, pues es acarrear serias consecuencias para la salud emocional y para la funcionalidad de la persona en numerosas eh, áreas o tareas vitales que nosotros tenemos. Por ejemplo, el de una situación social recurrente y cotidiana como es salir a celebrar una comida o una cena. O se supone que es un verdadero reto el que nosotros estemos con las personas que estamos conviviendo constantemente, ¿no? Pero normalmente a veces nos empezamos a aislar a nivel social, a nivel de nuestra familia, a nivel de la conducta cultural. Y además, por ejemplo, aquí lo vamos a ver que es la anorexia y nerviosa, como uno de los trastornos muy importantes que tenemos, como es la bulimia nerviosa también, el obsesivo compulsivo o por atracones, y los trastornos por evitación o restricción de alimentos. Entonces, nosotros debemos de ver qué es lo que tenemos y y el trastornos por, por atracones, ¿no? Entonces, a veces hay pacientes, los trastornos en la alimentación, por ejemplo, cuando nosotros tenemos a un paciente que hace sus atracones, se comen el gansito, se comen los pingüinos, se comen las papas y empiezan a hacer sus atracones, ¿no? A tragar. Y llega un momento en que ellos ya se empiezan a ver en ese momento cómo ya empieza a tener su saciedad hasta el tope, pero dice, no, hasta ahorita voy a empezar a ver hasta dónde voy a llegar a comer, y empiezan a comer, a poner limitantes, a poner como indicadores hasta dónde debe de llegar a comer. ¿Y cómo van a llegar? Comen una zanahoria y después siguen atragantándose la hamburguesa, el, eh, la, el hot dog, las papitas, etcétera, para llegar y vomitar, hacer la bulimia o la anorexia nerviosa que sea purgativa. Y entonces, ya cuando ellos ya empiezan, vomitan todo, y cuando ya sale la zanahoria dice, hasta aquí, para no sentirme tan mal y ni sentirme que me vaya a desnutrir, ¿no? Entonces, esos patrones que se empiezan a ver en este tipo de pacientes, debemos nosotros de irlo viendo. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues haciendo preguntas, haciendo cuestionarios, y entonces vamos a ver la justificación de los cambios en los criterios para los trastornos de la alimentación y la ingesta de los alimentos. Y entonces vamos a, a ver en la segunda, en la encuesta, cómo estamos actualmente en la epidemiología, cómo la tenemos, ¿no? En México hay casos nuevos de anorexia, y esto es en el 2014 al 2019, en donde desde el 14 de junio del 2023, en el 2019, hay
1.7 hombres por cada 100,000 habitantes que comenzaron a padecer anorexia y bulimia en México, pero nosotros sabemos que hay más en mujeres que en hombres. Entonces, en mujeres, ¿cuánto tenemos? En mujeres tenemos el 3.5 mujeres por cada 100,000 habitantes y en los hombres tenemos en el 2019 1.7. Si lo vemos anteriormente en el 2014, 2015, estábamos en 2.65, en 2014 2.08 y en el hombre no llegábamos a 1, ¿no? Entonces, sí es muy importante nosotros saber que actualmente, y no se ve nada más que es en las clases bajas, se ve en las clases medias o altas, se ve en cualquier clase, que en las clases sociales altas no nada más se ve, actualmente se ve en todas las clases sociales. Y entonces nosotros actualmente ahorita vamos a ver que la anorexia, ¿qué es la anorexia? La anorexia nerviosa es una afección en la que las personas evitan los alimentos que lo restringen severamente o que comen cantidades muy pequeñas de ciertos alimentos. También pueden estarse pesando repetidamente estos pacientes que constantemente llegan a la consulta e inclusive en su casa se pesan 1 o 2 veces al día o al levantarse se pesan. Hay que tener cuidado con estos pacientes. También, incluso cuando tienen un peso peligrosamente bajo, ellos todavía creen están obesos, pueden considerarse obesos, pero no, ya su piel ya está muy pegada al hueso y además utilizan ropa muy holgada. Entonces, hay dos subtipos de anorexia nerviosa. Un subtipo que es el restrictivo y el otro es de atracones o purgativo. ¿Por qué? Porque el restrictivo comen menos de 400 calorías en el día. Inclusive a veces no consumen nada de alimentos, una manzana, un pedacito de pan, están jugando con los alimentos a la hora que están platicando en la comida con la mamá y la mamá a veces están regañando a los hijos de por la escuela y los niños empiezan a dejar los alimentos y nosotros que estamos envueltos en el trabajo, en hacer la comida, en otras cosas, y nunca nos damos cuenta que nuestros niños están dejando de comer, ¿no? Entonces, es muy severa la cantidad en donde limitan la cantidad, los alimentos, las señoritas, principalmente es en los adolescentes. ¿En qué edad? Bueno, pues se dice que es entre los 8 años, 13 años en adelante, pero no, yo tuve pacientes de 7 años de edad, 10 años de edad, 8 años de edad, y que ya tenían ellos el problema de una anorexia restrictiva y muy importante, ¿no? Que se negaban sus papás el que tuviera anorexia. Y bueno, tenemos también el subtipo de los atracones y purgativo, en donde también se restringen una cantidad de alimentos en gran medida del tipo de lo que consumen, pero también tienen esos atracones de que puedo consumirme mi pingüino o un pedazo de pastel o comer papas, comer en grandes cantidades de comida en muy poco tiempo y después ir a vomitar. Terminando de comer, se van al baño y empiezan a vomitar, usando laxantes, usando diuréticos o a veces utilizan, inclusive se meten los dedos o hay personas que se meten a batelenguas o los palitos de las paletas para poderse inducir el vómito, ¿no? Entonces, la anorexia nerviosa tiene una tasa de mortalidad muy alta, ya que en comparación con otros trastornos mentales como la bulimia, como los atracones, los obsesivos compulsivos, ¿verdad? Es más llegar a un paro cardíaco con una anorexia, con una paciente con anorexia, ¿no? Con un bajo peso. Y nosotros diremos, bueno, pero si todos sus estudios de laboratorio están bien, inclusive ustedes
Ustedes piden unos estudios de laboratorio y los laboratorios se encuentran bien, no se encuentran con anemia, no se encuentran desnutridas, se encuentran bien con el calcio, con el magnesio, pero tienen una tasa de mortalidad muy alta, ¿no? Y corren el riesgo de morir por las complicaciones médicas asociadas con la inanición. Entonces, y es uno de los, una de las causas, el suicidio es la causa principal de muerte en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta para poderlo ver. Y vamos a ver, bueno, pues cuáles son los síntomas que tenemos en la paciente con anorexia. Bueno, pues su alimentación es extremadamente restringida, su delgadez es extrema, llegando a la emanciación, ¿verdad? Ya hay una búsqueda incesante en la delgadez y la falta de voluntad de mantener un peso normal o saludable. Eh, Tienen un miedo intenso, ¿verdad? De ganar peso y además su imagen corporal es se ven en el espejo y se ven con obesidad, siendo que ya están hechas un hueso, y pues lo estamos viendo pues aquí, ¿no? Como hemos visto en pacientes que ni se quieren quitar la ropa, las camisetas, ¿no? Su búsqueda es insensante. ¿Para qué? Para que sea delgada, ¿verdad? Y es un miedo intenso en ganar peso. Su imagen corporal, como les digo, es distorsionada, su autoestima, pues al principio son personas muy inteligentes, pero son perfeccionistas, vienen de familia perfeccionista, tienen excelentes calificaciones, pero se van aislando de sus compañeras, se van aislando de los eventos sociales y su autoestima está fuertemente influenciada por las percepciones que tiene ella en su peso y la forma que tiene corporal, ¿no? Empieza a ver su piel seca, amarillenta, su cabello y sus uñas empiezan a estar quebradas, ¿verdad? También hay un estreñimiento severo, su presión arterial está baja, su respiración va a ser lenta y su pulso pues también va a ser muy lento, su frecuencia cardíaca. Y entonces no dejemos que lleguemos a eso porque tenemos que internar a ese tipo de pacientes. No los vamos a poder tratar a nivel consultorio porque tiene que estar con un equipo multidisciplinario. Entonces, tenemos que ver que estar viendo su crecimiento del vello también es fino en todo el cuerpo, es el anugo, hay daños en su estructura y función del corazón, hay daño cerebral, pueden llegar a tener un fallo multiorgánico también en los pacientes y perder también una pérdida de la temperatura corporal interna, lo que va a hacer que la paciente se encuentre siempre con frío, todo el tiempo va a ser frío y va a haber ese letargo, esa lentitud y la sensación de cansancio constante que va a tener, ¿no? Y las pacientes van a tener esterilidad. ¿Por qué? Porque no va a crecer su útero, son úteros pequeños, úteros infantiles, y normalmente la anorexia se va a ver entre los 8 años a los 14, 15 años. La bulimia va a ser diferente, inclusive la bulimia va a estar inclusive más allá en la vida adulta, ¿no? Luego tenemos también, pues, estos trastornos de desórdenes mentales, ¿verdad? En donde también tenemos la anorexia, ¿verdad? La anorexia, ahora vamos a hablar sobre la definición de la bulimia, ¿no? Entonces, si hablamos de la definición de la bulimia nerviosa es una enfermedad en que las personas tienen episodios recurrentes de ingestión de cantidades, este, inusualmente grandes, son grandes cantidades de alimentos que están consumiendo y una sensación de falta de control, de poderse detener en comer en estos episodios que ellos tienen, ¿no? A estos atracones les sigue una conducta que las va a compensar
¿cómo las va a compensar? En ir a vomitar, o sea, ellas van a sentir, son las pacientes que nunca van a ser delgadas, siempre van a estar con sobrepeso o con un peso normal van a estar, pero esa sobrealimentación que tienen va a estar con el vómito forzado y ellos, por ejemplo, jamás se les ocurra decirle a una paciente, sí, es que me comí 3 galletas, es que me da la culpa porque me comí 3 galletas, por eso subí medio kilo, ¿no? Hay médicos, hay nutriólogos que le han dicho a las pacientes, pues si te comiste 3 galletas, pues ya te hubieras comido la caja entera, ¿no? Es igual una que otra. Y entonces, ¿qué hacía la paciente? Pues se atragantaba, se hacía sus atracones de galletas y antes de entrar a la consulta iba y vomitaba. Entonces, el exceso de laxantes, el exceso de diuréticos, la combinación de estas conductas, el ponerse, se ponían unas sondas, compraban unas sondas y se las ponían para poder vomitar. Y entonces, en este tipo de pacientes, bueno, pues, ¿qué tenemos? Pues tienen su cara de ardillita, ¿no? Porque el esfuerzo que hacen por vomitar, pues las parótidas se salen y tienen la cara de ardillita, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuáles son esos síntomas de bulimia que vamos a tener, ¿no? Y entonces va a ser la inflamación y dolor en la garganta crónicos. ¿Por qué? Porque vamos a tener el reflujo de los ácidos gástricos al vomitar. Las glándulas salivales van a estar inflamadas en las zonas del cuello y por eso tenemos la forma de ardillitas. Se les dice que tienen cara de ardillitas. Aparte, el esmalte dental está desgastado y los dientes cada vez están más sensibles y con muchas caries, ¿no? Como resultado a la exposición de la acidez gástrica de los jugos gástricos a la hora de vomitar, ¿no? También tenemos las telangiectasias que tiene la paciente a la hora de vomitar, hacer el esfuerzo, tratar de hacer el esfuerzo, entonces se hacen las telangiectasias y entonces ya se les ve y además tienen una úlcera. Había pacientes, hubo pacientes conmigo que las tuvieron que operar por la hernia yatal que tenían, por las úlceras que se provocaban. Entonces, tenemos que ver cuáles son los síntomas de la bulimia y también tenemos el desequilibrio hidroelectrolítico que tiene la paciente, porque pues ahí se va a perder el sodio, el potasio, ¿verdad? Los niveles son muy bajos de potasio, de sodio, de calcio y otros minerales también que pueden provocar un accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos ir viendo este tipo de pacientes que no hay manera de poder detener cómo van comiendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una parte de su vida, es parte de su vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Detener esto y vamos a entrar a los obsesivos compulsivos, ¿no? Los desórdenes o los trastornos obsesivos compulsivos, como son los atracones y ahora se le dicen el TOC, pero lo sé de como por sus siglas en inglés, ¿no? Y entonces aquí el trastorno del atracón es una afección en la que las personas pierden su control sobre su alimentación y tienen episodios recurrentes de ingestión en cantidades inusualmente grandes de alimentos. A diferencia de la bulimia nerviosa, los dos periodos son de atracones que nosotros vamos a tener, pero no van a ser seguidos como purgas, o sea, como en la bulimia son purgativa, ¿verdad? O en la anorexia está el ejercicio excesivo o el ayuno que tiene en la anorexia, ¿no? En el obsesivo compulsivo, ¿no? En el obsesivo normalmente son pacientes con sobrepeso, con obesidad y el trastorno por atracón
es el trastorno alimentado más común en nuestro país, en los Estados Unidos, por lo cual nosotros tenemos pues los primeros lugares en obesidad, ¿no? Tanto en adultos como en niños. Entonces, es muy importante que nosotros podamos distinguir estos trastornos obsesivos de atracones y obsesivos compulsivos y cómo lo vamos a ver, cuál va a ser su sintomatología. Bueno, pues vamos a comer cantidades, normalmente son grandes los que tenemos, ¿verdad? En un periodo de tiempo específico como de 2 horas o más podemos tenerlo. Comer inclusive cuando estás lleno y no tienes hambre, o sea, tú ya estás lleno y sigues comiendo. Entonces, ese es una sintomatología de atracones. También comer rápido durante los episodios de atracones. Empiezo, llego y como, pero como rápido, así como éramos residentes, cuando estábamos en la residencia, llegabas y comías rápido, bueno, ellos eran peor, o sea, en mayores cantidades, ¿no? También comer hasta sentirse incómodamente lleno, porque me siento lleno, pero sigo comiendo. Estos pacientes te lo dicen, dice, sigo comiendo y no hay manera de detenerme. Entonces, les da vergüenza al no detenerse, les da vergüenza estar comiendo delante de la gente y entonces se esconden. Entonces se tienen que ir en secreto a comer las papas o a comer las galletas o a comer la dona, ¿verdad? Para evitar sentirse con vergüenza y sentirse angustiado también, porque también ellos se sienten avergonzados o culpables de su alimentación, porque también se ven con la obesidad y las dietas van a bajar de peso, pero van con otro doctor o con otra nutrióloga y pues normalmente no bajan de peso, pero es por lo mismo que ellos tienen, ¿no? Y entonces, ¿cómo se sienten este tipo de personas? Bueno, pues tenemos varios evaluaciones que tenemos que hacer y tenerlas en nuestro, en nuestro consultorio, pero porque siempre habrá un paciente que tenga estos trastornos de alimentación y entonces nosotros no vamos a poder saber en qué etapa está. Entonces tenemos el inventario de Beck, que es de ansiedad o de depresión, y aquí nosotros vamos a pedir que responda a este cuestionario considerando sus dificultades actuales, cómo las tienen y qué dificultades tiene en el último mes que las ha tenido, ¿no? Y entonces va a ser una herramienta útil para valorar los síntomas somáticos, ¿verdad? De la ansiedad, tanto en desórdenes de ansiedad como depresión y en cuadros depresivos importantes. El cuestionario normalmente es de 21 preguntas, proporcionando un rango de 0 a 21, es una ansiedad muy baja, hay hasta 63 preguntas, de 22 a 35 con una ansiedad moderada y de más de 36 de una ansiedad severa. La puntuación 0 es de 0, es nada. 1 es levemente, no me molesta mucho, que es el número 2. El 3, severamente casi no podía soportar. Entonces, la última semana y el momento actual, indicar cuánto le ha afectado la última semana, incluyendo el día de hoy, de los cuales nosotros vamos a hablar. Y entonces, aquí tenemos el cuestionario. ¿Cómo nos vemos? Estoy torpe o entumecido, ¿verdad? Estoy acabado, acalorado, estoy nervioso, estoy inestable, estoy con temor a morirme, con miedo, con una sensación de bloqueo. Y entonces aquí vamos a poner, ¿verdad? Que tenemos no, leve, moderado o bastante. Y entonces vamos a nosotros tener con rubor facial, con desvanecimientos. Y este es el inventario de Beck que
podemos hacérselo en la primera consulta o si no, mandárselo y decir, tú lo vas a leer, tú me lo vas a responder, no lo respondas con tu mamá, respóndelo, porque aquí lo vamos a ver nosotros. Entonces, nosotros al verlo, al que nosotros lo estemos viendo, entonces ya el paciente va a estar mucho más tranquilo, ¿no? Y entonces también vamos a tener nuestra experiencia con mi cuerpo, cómo va a ser mi cuerpo y mis experiencias con él. Es muy importante este cuestionario. ¿Por qué? Porque desde la niñez temprana, desde el nacimiento a los 7 años, ¿cuáles, han sido sus momentos más difíciles o este, relacionados con ellos mismos? Por ejemplo, aquí, ¿qué ocurrió durante las siguientes etapas de tu vida, verdad? Asegurándonos anotar las experiencias que fueron influyentes al cambio en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, al terminar con un novio, y que actuó, que fue muy importante en el cambio y mis experiencias en él. Entonces, aquí está mi cuerpo, los eventos y experiencias importantes, la niñez tardía antes de la pubertad, los eventos importantes y en la adolescencia también, en la adolescencia temprana. Aquí tenemos eventos en los años y adolescentes después de la pubertad, en la adultez temprana, ¿verdad? Mi cuerpo, cómo está actualmente, ¿verdad? ¿Qué eventos ha habido? Y también para que nosotros sobre eso, aquí les traje un ejemplo de cómo una paciente, ¿verdad? Nos va a decir cómo está la tensión con respecto a su autoimagen corporal. ¿Por qué? Porque si nosotros con esto lo vamos a ver, dice, es en una escala corporal, es del 1 al 5 de satisfacción. Y entonces, si nosotros va a ser las experiencias, ¿verdad? O pensamientos o sentimientos negativos acerca de la apariencia física de cada uno de las situaciones. Entonces, por decir aquí en el 3, cuando soy el foco de atención social, ¿cómo me siento? 2, con moderada frecuencia tengo sentimientos negativos. O si, por ejemplo, aquí en el 18, cuando pienso que alguien me ha ignorado o me ha hecho menos, es casi siempre me siento con pensamientos negativos. Entonces, esto es muy importante que nosotros se lo hagamos, porque ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver cuál es nuestra imagen corporal ante la sociedad y ante mí misma. Y entonces, ¿por qué me estoy retrayendo? ¿Por qué ya no estoy yendo a ninguna de mis reuniones y me voy siendo solitario? Por ejemplo, aquí también cuando me encuentro con una persona en específico, por ejemplo, con moderada frecuencia, ella se siente con pensamientos negativos y entonces con amigo o el novio o el ex, entonces aquí ya no los pone. O por ejemplo, durante los periodos particularmente del año, en Navidad, se siente muy mal, con moderada frecuencia, siempre pensaba que pues la Navidad pues no era algo tan importante para ellos, ¿no? Entonces, aquí la tensión situacional en donde se encuentran los pacientes. Entonces, yo le doy mis 2 hojitas y los pacientes van a empezar a ver, ¿no? Y entonces también tenemos nuestra escala, ¿verdad? Perdón, la escala de satisfacción, ¿verdad? Corporal, porque no nada más es el que, aquí está. Aquí está, es nuestra escala de satisfacción corporal, en donde aquí está muy insatisfecho, si es 1, predominantemente satisfecho, es 2, 3, ni satisfecho,
está en promedio, el 4 predominantemente satisfecho y el 5 muy satisfecho con su, con su satisfacción corporal, ¿no? Entonces, aquí me gustan las rodillas, las pantorrillas, me gustan los tobillos, inclusive aquí hay los dedos y las uñas de los pies no me gustan, mi apariencia global no me gusta y entonces cuando yo veo cómo se siente la paciente, ¿verdad? Entonces, aquí ya estoy con la cara, por ejemplo, aquí tenemos brazos largos, musculares y forma. Este paciente ni satisfecho ni insatisfecho, está en promedio. Pero aquí, por ejemplo, muy satisfecha de su nariz. Aquí de cintura, para nada, muy insatisfecha, no tiene cintura, no le gusta para nada. El torso medio, torácica, tampoco. O por ejemplo, las orejas y la forma del tamaño, aquí sí le gusta, pero aquí el cabello tampoco. Entonces, aquí cuando nosotros pensamos en la escala de satisfacción corporal, vamos a decir, ay, no, pero pues no pasa nada, ¿no? Sí, sí pasa. Y entonces nosotros es cuando nosotros tenemos que tener todas estas características. ¿Por qué? Porque si no tenemos esto para que nosotros especificar qué es, por qué no le gusta, y entonces esos pensamientos negativos o positivos, ¿verdad? Nos va a ayudar a tener cómo vamos a tener nuestros pensamientos negativos y positivos ante nuestra imagen corporal. Y por ejemplo, aquí en los negativos, estoy muy consciente de mi apariencia física, pues con moderada frecuencia, a veces, nunca, ¿sí? O casi siempre. O por ejemplo, ¿debo bajar de peso? Muy frecuentemente. Casi siempre estoy pensando en bajar de peso y estoy delgada, por decir, o por decir, odio mi cuerpo, no me gusta mi cuerpo, vean la cara que tiene. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mis pensamientos son negativos. Siempre voy a estar viendo lo negativo, aunque sea una persona muy bonita, aunque esté bien, no lo va a sentir, ¿no? Entonces, en esta lista variada de pensamientos acerca de nuestra apariencia personal, ¿verdad? Que en ocasiones en nuestras mentes surgen eh, muchas imágenes o situaciones en donde esta gran variedad va, va a llevarnos a los atracones, nos va a llevar a una anorexia, nos va a llevar a una bulimia, y si nosotros no tenemos esa forma de verla, por ejemplo, aquí los pensamientos positivos, ¿verdad? Nunca a veces con moderada frecuencia. Otras personas piensan que, que soy atractiva casi siempre. Aquí estoy orgullosa de mi cuerpo, con moderada frecuencia, nunca, por decir, cuando menos no soy tan atractivo como la mayor parte de la gente, tampoco. O sea, esto va a depender de cómo se van a ver frecuentemente y si en el caso donde tuviste ese pensamiento positivo o negativo, ¿verdad? Entonces vamos a tener una mayor, vamos a tener una mayor, este, mm, un mayor diagnóstico en el paciente de acuerdo a lo que nos va a decir. Van a recordar en donde la historia médica, nutricional que nosotros les puse y estuvimos viéndola en el taller de la historia médica nutricional. Aquí es importante preguntar esto, la frecuencia del consumo de los alimentos. Esto es muy importante porque aquí van a decir nunca, rara vez o poco, pero entonces van a decir cuando yo consumo leche, nunca, rara vez, una vez a la semana, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, los cereales, una tortilla, nunca. Y entonces aquí van a sacar ustedes la cantidad de nutrientes que van a consumir el paciente. Entonces, es muy importante que hagan la frecuencia del consumo de alimentos
para que ustedes, si es una paciente anoréxica, ¿qué van a hacer? No le van a dar una dieta de 2,000 calorías o 1,500 para subirla de peso, porque van a agredirla, van a sentirse agredidos, porque es algo que ellos no lo pueden manejar, no pueden soportarlo. Entonces, porque aún siendo delgadas se ven gordas. Entonces, tenemos que ver cuál va a ser su apariencia. Y entonces vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver la escala, no me quiere dar, la escala de apetito y saciedad que tiene este paciente. Entonces, nosotros les vamos a pedir, a la hora de que le vamos a dar su dieta, les vamos a pedir que nos digan en el momento de comer cómo se sienten en la escala de satisfacción, en la saciedad y el apetito. Si tienen del 0 al 10, al 10 estoy atascado, al 0 estoy muerta de hambre, o al 1 apenas ya empiezo a tener hambre, o al 5 estoy balanceado, entonces ligeramente hambriento, ligeramente satisfecho, o satisfecho en el 8, o muy hambriento en el 2, o extremadamente hambriento en el 1, en el 3 estoy hambriento. Entonces, tenemos que saber cuál es la escala de apetito y saciedad. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a llevar a hacerles esta lista de preguntas así, a ver, me comí el pan, me comí un pedazo de pan con mermelada, ¿sí? Un poco de papaya, pero aquí, si se fijan aquí, us- usó laxantes, ¿verdad? Tomó laxantes y diuréticos y se fue a vomitar, ¿sí? Entonces, así no vamos a tener ni una escala de ver cómo se sentía insatisfecha, si tenía hambre o no tenía hambre, y entonces tenemos, ¿verdad? La hoja de detección y corrección de pensamientos irracionales. Esto que teníamos anteriormente, ¿verdad? Lo pasamos en esta hoja y que nos los vaya poniendo. Entonces, aquí pensamientos irracionales detectados en el autorregistro alimentario. En el desayuno no tuvo ningún pensamiento irracional de que se sentía con hambre o que iba a engordar o que iba a sentirse mal. Su alternativa racional era comer despacio, disfrutando todos los alimentos en el momento y en el festejo. En la colación, ninguno. Aquí hubo un poco de duda en la colación, en donde olvidarme de todo pensamiento negativo y disfrutar el postre. Esa fue su alternativa racional. ¿Por qué? Porque tenía que pensarlo. Y, por ejemplo, aquí tenemos en lo que les decía, la hora y el inicio. Por ejemplo, estaba con el lugar y personas con los pensamientos o emociones significativas en la casa con sus papás platicando sobre los planes para el fin de semana. Su nivel de hambre antes de comer, ya dijimos, 0 estaba muy hambriento, 10 satisfecho. Aquí ya estaba satisfecho. ¿Qué tipo de comida y qué cantidad comía? 3 hotcakes con jamón, miel y mermelada, jugo de fruta con amaranto, café y una gelatina. El nivel de saciedad después de comer fue satisfecho. Después, el nivel de ansiedad o culpa posterior, pues fue el de tener hambre. Esa sí fue nivel de ansiedad o culpa, sí la tenía la culpa. Y la inflamación o molestia física posterior no la tenía. Entonces era en 0. Acá si nosotros, por ejemplo, vemos a las 10:45 de la noche, disfrutaron de la película, ¿verdad? Y un paseo entre ellos y comieron las palomitas y el café. Entonces, ya ellos nos están poniendo, tienen ganas de seguir el tratamiento y nos están poniendo el ejemplo de cómo podrían seguir, cómo sentirse bien, pero cómo les vamos a ayudar nosotros. Aquí.
no necesitan escribirlo en la computadora. Aquí, otra paciente no tuvo ningún problema en el desayuno, comer despacio y de buen humor. Su alternativa racional era comer despacio y de buen humor. O agradecer por los alimentos y saborearlos. Disfrutar el momento y el lugar. Pasar un momento agradable y a gusto. Entonces, estos pensamientos de detección y corrección de alimentos, de pensamientos irracionales negativos, tenemos nosotros que tener y van a decir, pero mi consulta no va a dar para eso, para el tiempo. Sí va a tener para el tiempo. ¿Por qué? Porque van a separar esa paciente, ¿sí? Con en otro momento en donde tengan su hora o sus 50 minutos con ella, pero que sean exclusivamente con ella y ella o él les van a llegar em, con sus papeles, con sus respuestas que ya van a tener, y aquí ya ustedes, a ver, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo te sentiste? Y entonces, sobre eso lo vamos a tener. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra historia clínica de trastornos de la alimentación y la evaluación psicosocial y nutricional que vamos a ver? Aquí está la información personal, la identificación como nosotros lo hemos hecho, la fecha de la primera entrevista, su estado civil, su escolaridad, su religión, su historia y utilización de sustancias. Esto es muy importante porque aquí en esto tienen anfetaminas, tienen alucinógenos, tienen tranquilizantes, tienen alcohol, tienen tabaquismo, tienen opiáceos, tienen inhalantes, tienen alcoholismo, tienen diuréticos. Aquí, ¿cuáles diuréticos? ¿Toma algún medicamento para dormir? Entonces, la historia de utilización de sustancias es muy importante para que nosotros sepamos con qué pacientes vamos a tener. Esta historia no la vamos a tener en los pacientes normales. Por eso hay que separarlos en los trastornos cognitivos conductuales. Y aquí vamos a ver las conductas obsesivas compulsivas. ¿Cómo lo vamos a tener? Las conductas alimentarias. Explica a tu manera, ¿verdad? ¿De qué manera te afectó tu trastorno de alimentación? ¿Cuándo y cómo? ¿Sí? ¿De qué manera lo afrontaste tu trastorno de alimentación? ¿Cuándo y cómo tomaste conciencia del problema? ¿Sí? ¿Cuál es tu historia social? ¿Cómo han reaccionado los miembros de tu familia al abuso de tu comida? Recuerden que casi la gran mayoría de los pacientes, sus familias tienen una disfunción familiar. Es una disfunción. O hay pacientes que tienen depresiones, sus familias tienen depresiones, o hay pacientes que los papás, no digo que todos los hombres, pero la gran mayoría son perfeccionistas, tienen algún negocio, son profesionales y quieren el perfeccionismo. Entonces, en esos pacientes tenemos que tener cuidado y tener ustedes como médicos, tener siempre la firmeza de hablar con quien sea, así sea el procurador y así sea el presidente, porque hay veces que se encuentra uno con los pacientes y con los papás y no quieren ver la realidad de su hija, ¿sí? Ahorita voy a contar un caso. Entonces, la historia social, cómo han reaccionado los miembros, describe tu relación con tus padres cuando tenías aproximadamente 10 años. La niña de 8 años, pues su mamá siempre estaba a dieta, siempre estaba hablando de que no se había que comer esto, el otro, el pan, porque se engordaba. Y desde los 7 años ella empezó a bajar de peso y nunca su mamá se dio cuenta, porque entraba en periodos de depresión. Y el papá era un procurador. Entonces, era un procurador, entonces no se dieron cuenta hasta que llegaron conmigo y con la niña, que ya tenía alucinaciones, porque ya llegan a tener alucinaciones los niños. Y entonces es muy importante que nosotros podamos saber cómo están y cómo realmente vamos a ver qué edad tiene la madre, el padre, falleció, quién la cuida, sus abuelitos, cómo es la relación de los padres, si es cariñoso, si es permisible,
si no admite cualquier error que puedas haber cometido, si es dominante, si es ordenando que están esperando para no ser cuestionados, si es errático, si es rechazante frecuentemente. Entonces, todas estas preguntas las tienen que hacer y si no las quieren contestar en ese momento, dile, mira, inclusive ustedes tienen que hablar primero con ellos. Hablan con ellos y ya hablando con ellos, me esperan afuera. Si es un adolescente, hablas con ella personalmente o con él y le dices, te voy a dar estos cuestionarios. Quiero que me contestes lo más pegado a la realidad. ¿Por qué? Porque si no, no te voy a ayudar. Y tú puedes no tener hijos, puedes tener carita, quedarte siempre con la carita de ardillita, tener úlceras. Hubo pacientes que se tuvieron que operar, pacientes que tenían miedo de subirse al elevador, pacientes que tenían miedo de quedarse comiendo el chocolate, el pastel de chocolate. A veces tenemos nosotros que tener, pues decir, ¿sabes qué? Te invito a tomar un café y vamos a comer el chocolate y el pastel de chocolate. Y vas a ver que no te va a pasar nada y la vez que está comiendo, voy al baño. No puedes ir al baño. Ves saboreando, ves haciendo, y entonces ustedes los van a ir llevando de la mano que tienen miedo a subirse al elevador. Sube conmigo, no pasa nada. Agárrame de las manos. Entonces, ven cómo sufren, ven cómo tienen taquicardia, cómo están a punto de gritar y todo, pero se van calmando si están con alguien. Entonces, ustedes tienen que ver la forma en ayudar y salvar a esas personas. Si ustedes no pueden, pásenlo al grupo interdisciplinario que ustedes conozcan. Entonces, que vean trastornos de alimentación, cognitivos, conductuales, pero también hay malos. O sea, no crean que todos las clínicas son buenas. Hay unos que se pasan de estrictos. Entonces, tampoco debemos de llevar en un balance todo esto. Por eso es importante saber manejar y qué tenemos que hablarles o preguntarles. ¿Fuiste víctima de abuso sexual en la niñez, en la adolescencia? ¿Por quién? Sí. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Entonces, todo eso, tenerlo que preguntarlo. ¿Hay neurosis de ansiedad? ¿Verdad? Hay temores a personas, a lugares, a situaciones, hay palidez o sonrojos, molestias en la boca del estómago, el que les digo, el subirse a un elevador, el que no puedan estar con mucha gente porque se sienten mal, eh, el de, mm, el de, el de cansarse con facilidad y el examen mental, ¿verdad? Entonces, nosotros ya al final, si tenemos a una enfermera capacitada para que haga la entrevista, ¿verdad? O que ella nos traigan las hojas, pues nosotros ya vamos a tener nuestra historia médica, psicológica, social, alimentaria. Y entonces nos va a ayudar mucho esto. Y aquí, por ejemplo, los antecedentes psicológicos, lo que les decía, por ejemplo, si su mamá, su abuela tenía depresión, o si, por ejemplo, estaba la pregunta, si llegó el momento de que te quisiste suicidar, ¿sí? O tu abuela, señora, usted está tomando pastillas para depresión. ¿Tiene antecedentes? No, sí, mi hermano este, se, se suicidió y mi mamá tiene depresión y pues yo estoy ahorita sufriendo. Obviamente que la chiquita, ¿verdad? Iba a tener todas las consecuencias con un papá que tenía perfeccionismo y dejaban a la, a la, a la muchacha darles eh, deditos de pescado, ¿verdad? De pescado, de los que están congelados, y se los ponían como colación, como para su lunch, para la escuela. Ay, es que ya encontramos, doctora, quién tenía la culpa. La tenía, ya corrimos a la muchacha porque encontramos unos camarones, unos langostinos congelados, ¿verdad? Echados a perder en la mochila de la niña. Entonces,
¿y usted, señora, qué estaba haciendo? O sea, ¿en dónde estaba usted, no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver, ahí es donde nosotros tenemos que actuar, ¿sí? A ver, ven, Azul, ¿quién te dijo? No, ya está comiendo tacos, ya la llevamos y se comió 5 tacos, doctora, y ya entendió que tenía que comer y todo. A ver, Azul, dime, ¿quién te dijo que comieras? No veas a tus papás, veme a mí. ¿Quién te dijo que comieras? Y lo que me dijo es el flaco. ¿Y dónde está el flaco? Está ahí, me está viendo. Y me dijo que si no me comía los 2 tacos me iban a internar, me ibas a internar llorando. Entonces, esas situaciones que nosotros vivimos y que el papá dice, no, doctora, usted la está forzando a mi hija y la estás viendo que está llorando y que está diciéndote que está ahí el flaco, que está en su mente. Sabemos que está en su mente, pero que ellos no han querido ver el daño que no le han podido poner atención, ¿no? Entonces, al final de esa historia de esa paciente, ¿verdad? Después de 2 años, ¿verdad? Me agradecieron y la llevaron a una clínica para poderse salvar la niña, porque estaba en caquexia. Entonces, gracias a esto podemos nosotros seguir adelante, poder encontrar las formas, no darles, ¿verdad? No darles los alimentos, no, las 1,000 o 3,000 calorías, no, hay que darles poquito a poquito, porque saben que ese dulce las va a matar o pueden llegar a tenerla, vomitarlo. Entonces, tenemos que ser pacientes y cuidadosos con lo que vamos a hablar y con lo que vamos a decir. Tenemos qué orientación preferencial, de preferencia sexual tienen, si es bisexual, si es homosexual, principalmente en los jóvenes, en los adolescentes y ya en la gente adulta, porque llegan a tener los pacientes las pacientes con bulimia, llegan a estar embarazadas y empiezan a comer un poco más por el embarazo, pero todavía en el embarazo, entre los 20 y los 35 años, todavía tienen ese problema, ese pensamiento irracional de los trastornos cognitivos conductuales. Entonces, situaciones impactantes en la vida de la persona, de qué manera su trastorno de alimentación, de depresión, ansiedad, le ha afectado en la vida social, en el trabajo, en lo familiar, en su relación física. Ha tenido el temor de estar mentalmente enfermo a punto de quererse quitar la vida o de quiebre emocional. Entonces, todo esto tenemos que irlo preguntando. Aquí también tenemos las experiencias infantiles cuando son más significativas, marcar en los espacios a continuación con el miembro de la familia lo que ha experimentado o se encuentra experimentando en esos momentos. Entonces, en depresión, si están en un trabajo de alcoholismo, ¿verdad? Si hay alcoholismo, depresión, si hay amenazas o intento de suicidio, si hay obesidad, si hay anorexia, si hay bulimia, si hay hospitalización psiquiátrica, si hay psicoterapia, si hay violación, si hay abuso sexual. O sea, todo esto tenemos que irlo preguntando si lo tiene el esposo, yo, la madre, el hermano, los abuelos. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros lo sepamos, ¿no? Entonces, porque nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, también describir la experiencia si quería obtener un grado más elevado. Normalmente, estas personas con trastornos cognitivos conductuales son muy, muy inteligentes. Entonces, a veces
llega el momento en que se atrasan en sus calificaciones y es cuando nosotros debemos de estar al tanto sobre eso y preguntar si querían llegar a graduarse o si de acuerdo a su religión, al tipo de religión, pues no les permite hacer transfusiones de sangre, por ejemplo, la actitud acerca de la religión o el poder que se ejerce, que, que hay ese poder superior que va a ejercer poder sobre ella, ¿no? Entonces, todo esto lo necesitamos preguntar. Pero también es muy importante, ¿verdad? ¿Qué sí hacer y qué no hacer al descubrir que un ser querido tiene un trastorno en la alimentación? Entonces, eso a veces nosotros por quererles ayudar, no les ayudamos en nada, ¿eh? Entonces, tenemos que saber qué es cómo los podemos ayudar y tenemos, sí decirles, háganles saber que se les quiere y repetirle con frecuencia que se les quiere por quien es como persona en lo individual. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. También díganle por qué está preocupado por ella o por él. Describa específicamente lo que usted ha visto o observado en su conducta que le preocupa. La persona podrá negar generalidades, pero no podrá negar fechas, ocasiones o conductas específicas que usted haya observado. Entonces, eso es muy importante que lo haga. Si su hijo es menor de 18 años, ¿verdad? Consiga ayuda médica y psicológica de inmediato. La gente puede morirse como resultado de un trastorno de alimentación. Esto se lo tienen que decir a los pacientes. ¿Por qué? Porque si ustedes les dan esta lista a los pacientes, les van a ayudar a que puedan tratar de que ellos se sientan queridos, se sientan necesitados y que son útiles en esta vida, que en esta vida llegaron para hacer algo, no para quitársela por otro camino. Entonces, es muy importante que esto lo hagan, establezca límites, eso sí, establecer límites y cuidarse de usted mismo de no pasarse de esos límites, porque debemos de empezar a tener límites. También, ¿qué es lo que no debemos de hacer con ellos cuando están en una crisis, ¿verdad? No discutir, no insistir, no suplique o trate de hacer negociaciones para tratar que descontinúe su conducta. Te regalo un reloj o te regalo un celular y ya lo dejas. No, eso no lo va a ayudar para nada. No esconda comida o deje de comprar alimentos que la familia disfruta para prevenir que coma de manera voraz. No permita que sus lágrimas, berrinches o promesas le impidan tratar de conseguir la ayuda que usted considera que ella necesita. Entonces, esto es muy importante, lo que nosotros necesitamos decirle al paciente, ¿verdad? Hablar con sus familiares para que ellos nos ayuden, porque si no, no nos van a poder ayudar. Esto es importante. Y también es sugerencias para familiares y amigos de una persona con trastorno alimentarios, qué sí hacer y qué no hacer. Por ejemplo, hago lo posible por entender las causas de la dieta y la obsesión por el peso de su ser querido, ¿sí? Pero no trate de controlar, manipular o monitorear la alimentación o la dieta de su persona. Trate de no juzgar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hacemos lo contrario. Entonces, necesitamos nosotros tener decirles las sugerencias a los papás para que ellos nos ayuden para con el paciente. Entonces, si nosotros decimos, deje a la otra persona dirigir su propia vida, respete sus decisiones, exprese su interés, apoyo y sentimientos sin buscar controlar, papás, ¿sí? No haga comentarios con respecto a la gordura o lo bien o mal o recuperados, cómo se ven. Pues con la frecuencia fingen como si van a estimular
van a estimular los estresores de la paciente y entonces van a disparar una conducta de ansiedad. Entonces, debemos de saber qué es lo que tenemos que decirles, pero que ellos lo vayan leyendo, lo vayan expresando. Y entonces, ¿como cuánto tiempo vamos a tener al paciente? Podemos tenerlos hasta 4 meses a 6 meses, ¿no? De cómo autoayudarse o superar un trastorno de alimentación. Es recuperarse de un trastorno de la alimentación que implica mucho más que simplemente dejar de matarse de hambre, de atascarse, de purgarse o de hacer ejercicios en exceso, ¿sí? Como son los anoréxicos. Significa eliminar las conductas desadaptativas o destructivas y adoptar en su lugar maneras nuevas y más efectivas de obtener lo que uno quiere y necesita. De hecho, las personas no podrán interrumpir la realización de las conductas, ¿verdad? A menos de que encuentre otra manera de reemplazarlas y cuidarse a ellas mismas. Entonces, esta parte de cómo autoayudarse a superar un trastorno de alimentación es muy importante porque entra en lo que estamos hablando: anorexia, bulimia, trastornos obsesivos compulsivos o atracones, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Tenemos la prevención de trastornos de la alimentación y del ejercicio compulsivo. Tampoco podemos hacer lo que ahorita les decía, las anoréxicas que hacen para bajar esas 400 calorías que consumieron en todo el día, hacen muchísimo ejercicio. Y si ustedes les hacen estudios de laboratorio, salen normales, salen ni con anemia. ¿Por qué? Porque ya está el proceso inflamatorio y cuando ellas recaigan, ellas caigan en una especie ya de caquexia y donde tengamos que tener que alimentarla por sonda nasogástrico o alimentación parenteral y tenerla que internar, entonces vamos a tener que darles estos lineamientos, pues no, o sea, tenemos que ayudarlos desde antes. Si nosotros les ayudamos desde antes, van a ver que con una persona, 2 personas, 5 personas en su vida que puedan salvar de la anorexia, bulimia o los atracones, van a estar ustedes satisfechos de una causa buena. Aquí la guía de alimentación para vivir libre de dietas, ¿no? Espere para comer hasta que verdaderamente esté fisiológicamente hambriento y deténgase cuando su cuerpo se encuentre satisfecho. Esto significa hambre física y no psicológica o emocional. Estas partes, estas guías de alimentación, estos cuestionarios, los pueden tener en su consultorio para los trastornos cognitivos conductuales en los pacientes. Y entonces ustedes, pues ya poco a poco van a ir sacando sus machotes, porque estos son machotes de diplomados que yo tomé de trastornos obsesivos compulsivos. ¿Para qué? Para poder ayudar en una forma mejor a la paciente y no quedarme con nada más la dieta y en qué momento no le puedo ayudar y que se me muriera la paciente, ¿no? Entonces, incrementar su nivel de conciencia, eso significa de comer sentado y en un ambiente que es calmado, lo cual no incluye el coche, no incluye que en el momento que estoy comiendo la estoy regañando porque sacó malas calificaciones o porque estoy lavando los trastes y le estoy diciendo, en lugar de estar sentado en un ambiente cordial, en un ambiente de frescura, de verla cómo está comiendo, le gustó la comida o no le gustó, y no nada más hacer a un lado la comida, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos. La guía de alimentación para vivir libre de dietas. Y tenemos el debate de pensamientos irracionales relacionados con la alimentación. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? Hace ratito en las
penúltimas positivas que les puse cuál es su pensamiento irracional negativo que podían tener y cómo lo podían ellos decir, ¿no? Y entonces su pensamiento irracional decía, por decir, absolutamente no debo subir de peso para nada o soy un fracaso. Y entonces mi debate con ella va a ser, nadie tiene el control absoluto de lo que sucede en su organismo. Y el hecho de que mi peso varíe porque haya estado o no comiendo de manera inadecuada, no implica que no pueda tener más cuidado en lo que hago en el futuro con mis alimentos y con ello llegar al objetivo que yo quiero. Entonces, ese va a ser el debate que yo voy a tener con ella para a ver, que siempre tengo que seguir mi dieta de manera muy estricta o si no, nunca lograré mi meta. El ponerme con exigencias demasiado rígidas y poco realistas, nada nos va, solamente nos va a predisponer a caer en lo mismo y estar, disparar esos momentos de ansiedad, de estrés, que voy a tener y no me va a ayudar a nada y me voy a martirizar. Entonces, puedo comenzar a ensayar, a tratar de ser más flexible conmigo misma, comer un poquito de quesadilla o comerme un pedacito una cucharadita de helado, un pedacito de chocolate, pero no dejar que, que, que los pensamientos irracionales me, me, me muevan mi vida, me manejen mi vida. Entonces, aquí como peso más de lo que me gustaría pesar, es horrible y no puedo soportar. Es verdad que pueda disgustarme muy profundamente el tener el mayor peso de lo que yo quiero, pero tan lo puedo soportar que lo he hecho hasta este momento, aun cuando me haya generado emociones muy intensas y negativas. No me gusta para nada, pero sí lo puedo tolerar. En la medida con la que lo aprenda a tolerar mejor, me voy a tranquilizar más y podré actuar más eficiente y con más éxito. Entonces, si yo le voy diciendo esto a la paciente o lo pongo en otra consulta y empiezo a debatir con ella, ¿cómo te sientes? Y entonces, mira, vamos a ver, este debe de ser tu pensamiento. ¿Crees que este pensamiento has tenido ese sobrepeso? O sea, por cuántos años? ¿Tú crees que no lo vas a soportar? Vamos a empezar con la alimentación. Hay que evitar a veces decir la dieta en estos pacientes. Hay que evitar decir, ¿estás a dieta? No, estoy con una alimentación sana. Voy a nosotros podemos manejar la dieta cetogénica, metabiogénica, la de líquidos claros, la dieta parenteral, etcétera, etcétera. Pero en este tipo de pacientes tenemos que cuidarnos más, no podemos pasarnos de ese tema, ¿no? Tenemos que cuidarnos mucho. Entonces, nada es más difícil, el autocontrol es demasiado difícil y no debería de ser así. Me merezco tener las cosas fáciles, merezco poder dejar de comer en exceso sin mayor esfuerzo. Entonces, todo esto lo tenemos que ir platicando con los pacientes y de acuerdo a eso, la alimentación que nosotros vamos a dar. Entonces, comer de más es mi naturaleza, yo así nací y no puedo cambiarlo. Y entonces, aunque me guste mucho comer grandes cantidades, ¿verdad? O en exceso, en ocasiones, no es verdad que así nací, sino que así aprendí a comer y lo he ido practicando de tal forma que es lo habitual para mí. Entonces, todo esto lo tenemos que ir manejando, ¿no? Entonces, esto no queremos llegar a la nutrición artificial, ¿verdad? Como es la alimentación parenteral o por sonda, ¿no? Por sonda nasogástrica que tenemos que darle al paciente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los trastornos cognitivos conductuales a veces son más psicológicos. Esta niña azul de 7 años, no saben, el momento en que vino, me abrazó y decía, es que ahí está, y le dije, a ver, dibújame cómo es tu casa y dónde está, dónde se pone el flaco, porque le decía al flaco.
y me lo dibujó delante de de sus papás y todo. Y ellos se quedaron así como diciendo, yo la estoy volviendo loca, ¿no? La niña ya tenía alteraciones mentales, ¿no? Entonces, hay una película muy bonita que antes, no sé si todavía esté, pero estaba en la Cineteca, búsquenla, se llama Nunca te prometí un jardín de rosas y habla sobre la anorexia y bulimia. Y es cuando nosotros debemos de percatarnos de como médicos y no ser como esta nutrióloga que le dijo a la paciente, le dijo, pues si te comiste 3, 4 galletas, pues ya te hubieras comido la caja, ¿no? Y entonces la paciente ya lo que hacía se comía la caja y tenía 14 años. Y no se vale que hagamos eso. Es lo mismo. Pues si ya te comiste tu galleta, no importa, no pasa nada, ¿sí? No vas a subir de peso. Y si subiste, pues estás probablemente con tu menstruación, estés reteniendo líquidos, comiste, estés ovulando, estés, reteniendo sal, X, pero nunca decirle, trágate una caja de galletas. Entonces, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la volvió bulímica, la volvió con miedo, le hicieron cirugías de úlceras, ¿verdad? Úlceras gastrointestinales, hicieron cirugías para disminuir la carita de ardillita. Entonces, debemos de ser más cautelosos en lo que decimos, pero también para eso tenemos que poder este, conocer, conocer a nuestros pacientes o detectarlos en lo en los problemas que ellos tengan, ¿no? Aquí les dejo, pues, terminamos, aquí les dejo las recetas. Es la salsa de pesto para que la hagan, ¿verdad? Hacer un pesto con una pasta sería muy rica, o un pollo con pesto, es muy rica. Y también tenemos la salsa de mango con ginger. Entonces, la salsa de pesto tiene 61 calorías, tiene 4 gramos de grasa, 4 gramos de proteína, de carbohidratos, 5 miligramos de colesterol y 110 miligramos de sodio. Y la de salsa de mango ginger tenemos 46 calorías, ¿no? Entonces tenemos cebolla, aceite de olivo, mango, jitomate, jengibre, jugo, azúcar y vinagre blanco. Entonces, esto váyanlos haciendo. Ya les he estado poniendo constantemente las dietas, sopas, huevos, pescados, pollo, carnes, entonces los jugos. Vamos ahorita a ponerles, pues hacer unos ricos aderezos que le puedan poner en su alimentación. Y pues con esto les doy las gracias por los que están aquí, por los que se quedaron. Entonces, pues vamos a ver las preguntas. ¿Cómo estamos? Tenemos ahorita 64 personas. Muy bien, espero que les haya gustado. Vamos a ver las preguntas que tenemos. Permítanme tantito. Aquí estoy, pero estoy con los... Mm, permítanme tantito. Aquí está, muy bien. Ay, me salí, pero quería ver lo de las preguntas. A ver, entonces, vamos a ver. Bueno, aquí la doctora Rocío Velázquez, constante como siempre. Buenas noches a todos. Estimados colegas, reciban un fuerte abrazo. Doctor Jorge Navarro Rosas, Aludia Timbiriche, bueno, que están poniendo muy bien. Desde Nayarit,
Saludos. Hoy sí vamos los tiempos. A mí me tocó Agustín. Bueno, saludos desde Acapulco. Buenas noches desde la eterna primavera, Cuernavaca, desde Morelia. Buenas noches, un cariñoso saludo de la doctora María del Piral de Zapopan, Jalisco, donde hace mucho calor, igual en Huixtla, Chiapas, en Sonora, en Ciudad Obregón, de guardia, pero aprendiendo siempre de los mejores. Ay, muchas gracias, doctor Gerardo Padilla. Gracias por todos los datos clínicos, doctora. Solo como agregado a su práctica clínica, nosotros ponemos el cuestionario en el expediente, una hoja aparte, y dentro de las revisiones de la experiencia nos dicen que lo que debemos citar y escribir la herramienta usada es la nota médica, que la tenemos que hacer constar en nota, si no caería en incumplimiento. Qué bueno, doctor Octavio, eso es fundamental porque hay muchos pacientes, como les decía, hay muchos pacientes que nosotros debemos de ir viendo. Yo creo que esto es ya una consulta de psicología que apoya a una nutrióloga. Como yo les decía, no es tanto de psicología, es interdisciplinario, está la psicóloga, pero recuerden que la psicóloga tiene que saber de los trastornos cognitivos conductuales. No todas las psicólogas tienen ese estudio y tampoco los psiquiatras. Entonces, nosotros como médicos tenemos, si queremos, los podemos verlo con nosotros mismos como nutriólogos, ¿verdad? Como médicos que estamos aprendiendo de la nutrición, darle su alimentación, seguir con el seguimiento con el paciente, entablar, ver si la paciente sigue bien, ver sus resultados de laboratorio, ver que en la paciente bulímica, ver en el paciente con trastornos de atracones como que son con sobrepeso y son obesos. Entonces, eso los podemos nosotros ver. Y entonces, si nosotros tenemos algo más fuerte, entonces meterlos en el concepto multidisciplinario o interdisciplinario, e inclusive hay pacientes, hay clínicas donde necesitamos internarlos, no podemos solos. Al final de cuentas, yo les estoy dando ejemplos de pacientes que he tenido, ¿verdad? Y que al final unos salieron adelante muy bien, no hubo ningunos problemas, otros tuvieron que internarse, otros les dije, yo no puedo. ¿Por qué? Porque la negación de la mamá, ¿verdad? Del papá separados era imposible. Entonces, yo no te puedo ayudar, tienes que buscar ayuda, tiene que internarse, e internarse en el Ángeles y decir que estaba con una infección intestinal y que tenía, por eso que tenía que tener sonda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es mentira. Y entonces, tratar de esconder, ¿verdad? La realidad en el paciente, ahí es cuando nosotros debemos de determinar. Era lo que yo le decía. Me tocó un procurador, ¿sí? Entonces, él me dijo, a usted, doctora, le voy a quitar su cédula profesional. Usted puede hacer lo que quiera, pero primero cuide a su hija. Primero, fíjese, no es la señorita, la señora que le está ayudando a la limpieza. De ella no es la responsabilidad dar una colación para los niños, es su responsabilidad. La muchacha, pues no, probablemente ni siquiera pudiera saber utilizar un microondas. Le estaba dando unos camarones, unos langostinos. Entonces, creo que es parte de nosotros saber en dónde estamos parados y cómo nosotros podemos ayudar a los pacientes. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos de manejarlos, ¿no? Debemos citar y escribir la herramienta usada en la nota médica que tenemos muy bien. Yo creo que esta es una de la consulta de psicología, lo que decía la doctora, Sonia Noyola. Pues no, yo creo que ya como médicos estaremos dando una atención integral o ser médico de nutrición, educación física y psicológica, 4 en 1. Pues, doctor Abarca, cuando el paciente llega y pide ayuda,
con el médico, cada uno debemos de saber hasta dónde podemos llegar y ayudar a la gente, ¿no? Entonces, yo, como podía con lo de las dietas, darle la alimentación y irle dando poco a poco, y si tenía estos estudios que me había impuesto en estudiar, en aprender más, ¿verdad? En este diplomado, pues esto me ayudó más a poderlo entender y poder delegar y mandarlos con psiquiatras. O sea, nosotros no podemos ser únicos, pero sí ser la parte en donde podamos mandarlo al urólogo, mandando al gastro, mandándole al cardiólogo, ver en lo que podemos, lo que nosotros podemos hacer y lo que no podemos hacer. Entonces, yo creo que esto, en cuanto a nutrición que entra, ¿verdad? Tenemos que saber en nutrición cómo manejar a este tipo de pacientes. Entonces, y estoy de acuerdo con usted, no podemos ser todólogos, pero saber mandarlos y saber qué podemos hacer, ayudar nosotros. Y ya posteriormente, ya los pacientes regresarán o no regresarán. Eh, Nos lleva promedio de 2 a 3 horas. No, doctora, no nos lleva de 2 a 3 horas. Esto es algo muy, eh, lo resumí mucho, pero tenemos primero, hacemos, por ejemplo, la historia clínica, ¿a qué vienes? ¿A subir de peso, a bajar de peso? ¿O a qué vienes a verme? Entonces es que me duele el estómago, ha bajado de peso, bla, bla, bla. Ok, entonces ya a la hora que estoy viendo y a la hora que la reviso y que está con pérdida de peso exhaustiva, que ves que tiene las telangiectasias en las mejillas, que ves que tiene trastornos, entonces ya le preguntas, oye, ¿y tú por cuántas veces vomitas? Así sin decirles más, ¿cuántas veces vomitas en el día? Y se quedan, no vomitas, sí, sí vomitas. Pero tienes que, si estás en el área de exploración, dices, mira, si vomitas por esto, esto y esto, ¿no quieres que lo sepa tu mamá? No se lo decimos, pero sí necesito que me ayudes para que, ¿quieres que te ayude? Te voy a ayudar. Y entonces sacamos nuestro formulario y se lo damos para que en la próxima consulta nos los traigan. Y les das tanta confianza que regresan las pacientes y con tu cuestionario. Entonces, ya en ese momento tienes que saber separar a la familia. Entonces, voy a hablar con ella, vamos a tener la consulta media hora con ella, porque quiero que ella sea, ¿cómo ve, señora? Que veamos primero con ella porque es una adolescente y todo, ¿sí? Y ya pueden platicar y tenemos 50 minutos. Entonces, por eso les decía que sean entre 4 y 6 meses que debe de ser el tratamiento para que vayan subiendo poquito a poquito de peso. No podemos subirlos inmediatamente y no debemos. No podemos porque entonces le vamos a dar mucha ansiedad a los pacientes. Yo estoy usando formatos nutricionales por WhatsApp y que lo impriman y en la cita médica que lo lleven es requisitado. Pues eso está muy bien, doctora Vicky. Después, bueno, es una opinión, pero meterte en cada puntaje, eso lleva mucho tiempo. Yo estoy de acuerdo, por eso ahorita no me quise extender más. Revisen en la plataforma la clase, revisen bien las diapositivas, se las quise anotar, ponérselas, porque inclusive pueden sacar la foto y ponerla y después mandarla a que la escriban bien, bonito, como ustedes quieran, y ustedes pero ya lo van leyendo en el tiempo que ustedes tengan tiempo, lo pueden ir leyendo y para que el día que les llegue algún paciente, ustedes ya tienen su expediente, un expediente para un tipo de pacientes así. No digo que siempre los tengan, pero siempre va a haber un paciente que llegue. Y les digo, no es una enfermedad
que es para nada más personas ricas. Hay en personas pobres y en personas de clase media, social, media y baja. Entonces, hay en todo tipo de pacientes. Entonces, lo pueden ir leyendo. Esto eh, entra dentro del programa de nutrición. Entonces, la vez pasada, pues fue de gastro, ¿verdad? Ya hablamos mucho de gastro, hemos hablado mucho de dietas, ya estamos por terminar realmente nuestro curso. Entonces, lo poco que ya todavía nos falta, yo sí me gustaría que lo fueran absorbiendo, que lo fueran tomando, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que pueden hacer en su consultorio y ya las dietas pues las pueden manejar en el momento que ustedes puedan y quieran, las van a manejar con cualquiera de sus pacientes. Luego tenemos esta sesión especial para los ansiosos depresivos, anoréxicos, bulímicos y otra historia clínica en especiales. Pues sí, es trastornos cognitivos conductuales. Sí, afirmo, necesitamos grabar la sesión en video o audio, tener un testigo con los adolescentes, más eso es aparte de nuestro protocolo. Sí, doctor Octavio. No, actualmente ahorita no tengo a pacientes que ya han salido, pero actualmente un paciente que ahorita tenga, no, y más, ¿saben cuándo se disparó más? Ahora en el COVID. En el COVID hubo mucha ansiedad en los jóvenes, en el estar encerrados mucho tiempo, el no tener la convivencia o las salidas con sus amigos, se incrementó más en los pacientes con COVID en la pandemia. Entonces, pues sí hay más. Si se sospecha que el paciente presenta algún trastorno de la alimentación, el doctor Tinoco, estos cuestionarios como herramientas de apoyo, su utilidad para referir al paciente con otro especialista de preferencia psiquiatría o psicólogo clínico. Yo creo que sería el psicólogo clínico, pero con experiencia en trastornos cognitivos conductuales. Hay una doctora que es Claudia, que ella es psicóloga, ella tuvo trastornos en la alimentación y puso su clínica hace años, ya no está aquí, creo que está en Cuernavaca, déjeme buscarla, pero está aquí la clínica en la carretera México-Toluca, hay una en Monterrey, hay una en Guadalajara, de trastornos cognitivos conductuales donde hay que internarlos. Entonces, en este caso, les vuelvo a repetir, depende de la gravedad de cada paciente, tiene que ser multidisciplinario. No podemos jugar con la vida de los pacientes. Entonces, sí los necesitamos, no todos los psicólogos, porque a veces los psicólogos nada más te tienen y pagas tu consulta si no vas, ¿no? Entonces, tienen otras ramas en psicología, pero no en trastornos cognitivos conductuales. Y para esto tenemos el DSM-4, que ahora ya es el DSM-5, y entonces ahí están todos los trastornos a nivel mentales y cognitivos conductuales. Entonces tenemos ese libro o en los trastornos mentales y pasárselos a los psiquiatras, pero los psiquiatras también que sepan el manejo de los pacientes con trastornos cognitivos conductuales y saber cómo manejar al paciente adolescente principalmente, en los niños y adolescentes, porque ahí sí yo he tenido muchos pacientes médicos que no saben. Saben en su rama, pero de psiquiatría o de psicología a nivel de pareja, a nivel pues de depresión, se puede decir, pero inclusive para el manejo, quien debe de dar tratamiento somos nosotros. Hay pacientes con mucho estreñimiento, hay pacientes que tienen resistencia a la insulina, por ejemplo, el paciente con atracones. Entonces,
ese paciente es para nosotros, para la obesidad. El paciente con caquexia, tenemos que nosotros que ayudarlos y entonces podemos irle ayudando a comer poquito a poquito y de veras, ir aumentando la cantidad de calorías entre 600, 800, porque consumen 400, 300 calorías. Tenemos que subir 600, tenemos que subir otras 500, otras 400, 1200 calorías y tenemos que verlos no 2 veces al mes. No tan seguido, porque acuérdense que el subir de peso no es tan rápido y además es, imagínense ver su autoimagen corporal. Si viéndose delgadas se veían gordas, entonces con sobrepeso, imagínense el que ellas ya se pudieran ver así. Entonces, podemos traer a un paciente, si ustedes gustan, tengo una paciente que podría venir, la paciente que hizo en sus formatos de irracionalidad, de cómo los ponía en la computadora y muy padre, ella eh, salió adelante, adelante y a mí me da mucho gusto y sé que la puedo contactar y con mucho gusto estar ahí y les podrá decir sus vivencias. Disculpe, doctora, si no estoy de acuerdo a la pregunta del abuso sexual, creo que no va. Bueno, recuerden que en psicología, en los pacientes que tienen anorexia, bulimia o trastornos cognitivos conductuales, o cuando se van apartando, es porque han tenido abuso sexual. Entonces, para eso somos médicos, o sea, yo creo que es igual como en todas las enfermedades, debemos de preguntar, ¿tienes relaciones sexuales? ¿Tuviste ese abuso sexual? Si en un momento hemos tenido pacientes, no tendrá como unos 2 meses un abuso sexual múltiple en una jovencita de 19 años, o sea, este, acá por Naucalpan, por decir, entonces me hablaron llorando, entonces necesitamos preguntar, o sea, no es algo que nosotros desconocemos y que nos espantemos, pero es con lo que nosotros, o que te suicides, has intentado suicidarte. Inclusive en el momento tenemos que ver las manos. Entonces tenemos que ver eso. Yo creo que depende, depende de la forma y cómo nosotros le podemos decir, y depende del paciente, ¿no? Cómo llega el paciente. Entonces, ahí ellos escriben en casa casi todo el cuestionario. Yo lo que hago, no lo va a contestar conmigo. ¿Por qué? Porque no hay el tiempo necesario, pero vete a tu casa y en la noche, en tu descanso y en tu tranquilidad de tu hogar, de tu cama, ve, escríbelo y ve diciéndome, pero que sea la forma en lo que tú le estás contando a un médico que al final de cuentas aquí se queda todo, es ético. No eres el padre o no eres el papa o el padre, pero al final de cuentas nosotros nos quedamos con con todos los secretos de los pacientes, nosotros nos los quedamos. Estamos hablando de esta niña o del papá. ¿Ustedes quién lo conoce? ¿Cuánto tiempo tienen? No tienen el nombre, jamás vamos a decir nada. Estamos dando ejemplos de pacientes, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? Son sencillos, son autoaplicables y se puede detectar o bien un trastorno de la conducta alimentaria, el doctor Tinoco. Ya lo están enviando por correo. Doctora, ¿podrá pasarnos esos cuestionarios de favor? Con mucho gusto. Se los doy a Laurita para que Laurita, yo los tengo, y esos que se los lleven, los imprimen y los hacen como ustedes quieran, en el cambio que ustedes quieran y los tienen. Ya está la presentación en el email que registramos. Hola, las guías se hacen muy interesantes. Si se puede por WhatsApp, mejor, por favor. Enlace de asistencia. Muchas gracias, doctora Castro. Sí, soy Cider Prado por parte de mi mamá. Castro, por tantas aportaciones de conocimiento. Muchas gracias, doctora Sonia, este, por compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Les digo, llega un momento en que ya casi se termina este curso. Ha sido un curso muy bonito.
porque pues cada día hemos aprendido más y con los ponentes que hemos tenido, pues hemos aprendido, diario aprendemos de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, este, creo que siempre se vale esa información. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Excelente plática. El conocimiento en estos temas, doctora Gabriela, es relevante para hacer el diagnóstico, iniciar un manejo y derivar a los especialistas que se requieran, porque dependiendo de la severidad del caso y su riesgo de vida, no sería ético perder tiempo en su atención oportuna y eficiente. Se requiere de un manejo multidisciplinario. Estoy de acuerdo con usted. Es lo que yo les digo, es nosotros detectarlos, pasarlos con los especialistas que de los que tenemos conocimiento que son buenos y además, si nosotros ser parte también de que si no están en un estado de gravedad, pues los podemos pasar porque a veces ellos empiezan a tener confianza con ustedes. La confianza es nada, porque ustedes son sus doctores, porque no sé si ustedes les han dicho, es que es mi doctora, es mi doctor, somos de ellos, ¿sí? Entonces, somos sus doctores, entonces su confianza que tienen con nosotros y nosotros por esa misma confianza debemos de delegar esas funciones a otros especialistas que si, ¿sabes qué? No te puedo ayudar más. Yo se lo dije a una amiga y se quedó así, me dijo, le dije, no te puedo ayudar más, discúlpame, pero no puedo contra esa negación, pero tienes que buscar a alguien. ¿Sí? Porque no podía. A veces no es ético. ¿Por qué? Porque por amistad creen que a veces les puedes ayudar y decir, y dejarles pasar. Cuando tú tienes la negación, dices, no, no puedes. Que te ayude otro doctor, porque yo no te puedo ayudar. Te podría ayudar si tú tuvieras otra actitud. Pero si el problema está desde la familia, pues ahí nosotros no podemos hacer más nada, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con usted. ¿Qué tan común son las recaídas? Las recaídas son más comunes en las pacientes con bulimia y que no han llevado un control más adecuado y con más tiempo, 6 meses a un año. ¿Por qué? Porque recaen mucho cuando tienen bebé, cuando suben de peso, cuando no tienen un control de su alimento y recaen nuevamente en el vómito, en los laxantes, en los diuréticos. Entonces, sí es frecuente más en la bulimia, en la anoréxica purgativa también, pero son más. Y en el paciente con atracones obesos, pues a mí me ha tocado más o menos que regresan a los 5 o 6 años, no con lo doble que hayan bajado, ni hayan regresado con el mismo peso que con el que llegaron, ¿no? La primera vez, sino llegan con la mitad de peso. O sea, si bajaron 20 kilos, llegan con 10 kilos de peso y entonces dicen, es que ya no me queda la ropa, doctora. Entonces, empezamos otra vez a ver y mira, no podemos dar porque ya tienes 10 años más. Entonces, esos 10 años más se acumulan enfermedades como diabetes, como síndrome metabólico, hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero es más frecuente en las bulímicas es mucho más frecuente. Yo he tenido más experiencia en eso, en este tipo de pacientes. ¿Cómo el enlace? Nuevamente, el enlace de asistencia. La comida tiene el poder de sanarnos, es la herramienta más potente que tenemos para ayudar a prevenir y tratar muchas enfermedades crónicas. El doctor Felipe de Jesús. Estoy de acuerdo con usted, doctor. Después yo cuando estudié nutrición, yo decía, quiero ser médico porque me gustaba más la medicina y como yo les dije en ese entonces se decía que nos decían, es que las cuentachiles, ¿no?
las dietistas nutricionistas en ese entonces. Y yo decía, yo no quiero hacer eso. Y me gustaba estar con el paciente y, y al final de cuentas, la nutrición me ha dado para comer, porque aun cuando como médico he trabajado mucho y me buscan como médico, siempre llevar de la mano la nutrición me ha ayudado a poder entablar esa comunicación del paciente. Por ejemplo, ya por eso preguntas, ¿a qué viniste? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué tienes? O sea, ¿vienes por sobrepeso? ¿Vienes por desnutrición? ¿Quieres, vienes por algún mal patológico? ¿Algo tienes? Entonces, ya te dicen, ay, doctora, ¿y usted está viendo también nutrición y todo? Sí, también bajo de peso, veo a los diabéticos, veo a los pacientes hipertensos, bla, bla, bla. Y entonces ya se van agregando. Y entonces ahí está el enlace de la nutrición con la medicina. Por eso les digo, yo le doy gracias a Dios que me haya dado, haya estudiado nutrición. Entonces es muy importante la comida. Listo, ya hice mi registro en el celular, pero como médico puedo no darle toda la información a los padres o tutores. No, depende de cada uno. Es que si estás confiando en ti, si el paciente adolescente está confiando en ti, no le puedes decirle en ese momento, tienes que decirle a sus papás, estoy estudiando el caso, quiero ganarme su confianza de ella, quiero ayudarla a ella, necesito que ustedes me la dejen, que ustedes me ayuden con esto. Yo no puedo ahorita perder la confianza porque es como, este, me confío algo y cómo les voy a decir a ellos, ¿no? Entonces, si me permite, dejen que yo avance un poco más, ¿verdad? Avance un poco más con ellas y entonces ya les puedo dar un diagnóstico más certero, pero por el momento no les puedo decir más, porque entonces ella ya no va a regresar y lo que necesita ella es sanarse, ¿no? Entonces, tenemos la forma en poderles decirles poco, pero también hasta cierto punto, hasta que no conozcan bien a los familiares, porque el problema viene desde los familiares también. Si pudiésemos dar a cada individuo la cantidad adecuada de tiempo con comprensión de amor, de atención, de nutrición y de ejercicio, habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud. Hipócrates. Ay, pues sí, doctor Felipe de Jesús, pues sí, en eso tiene mucha razón. Este, Pues yo estoy muy contenta. Yo siempre que doy mi consulta, siempre estoy muy contenta. Estoy agradecida con Dios que me da trabajo, todavía me da trabajo, que puedo darlo todavía. Y los pacientes se van muy, muy conformes. Entonces, pues hacer lo que a uno nos gusta, yo creo que es lo más importante en esta vida, ¿no? Entonces, eh, gracias por esas palabras, pues, lo que dice el doctor, ¿no? Se debe tener cuidado a la aplicación de cuestionarios para no presionar a los pacientes. Y tiene toda la razón, pero tenemos que ir conociéndolos. Entonces, por eso en el momento que nosotros platicamos, hacemos nuestra historia clínica, vamos conociendo y entonces cuando nosotros vemos al paciente, no le vas a decir delante del paciente, a veces tienes de sus papás, tienes que sacar a los papás para poderles decir, me permiten un momento, necesito platicar con ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo al rato después les digo, pero ellos deben de entender y los papás son muy conscientes, ¿eh? Porque saben del problema que ellos tienen. Entonces debemos de saber eso. Dice, espero podamos ver cómo dar la distribución de macronutrientes dependiendo de la edad del niño y grado de obesidad. Esto en los niños vamos a tener una plática de niños y la va a dar la doctora la pediatra para ver los nutrientes de los niños. No hay tanto problema, ¿eh? O sea, va a depender
del grado de ejercicio que hagan, en qué situaciones están, si están, son preescolares, son escolares, son pubertos, si están, son adolescentes. Entonces, y de acuerdo a sus estudios de laboratorio, nosotros le vamos a dar su alimentación de acuerdo al sobrepeso o al peso, a la resistencia a la insulina que tengan, porque ahora pues, la resistencia a la insulina pues lo tienen los niños y son como diabéticos tipo 2 a veces, ¿no? Ahí tenemos ni siquiera tipo 1, sino es por la obesidad que tienen. Entonces, eso en cuanto a los nutrientes y las dietas, ya le hemos hablado, pero vamos a hablar un poquito más, más adelante, ya es los últimos temas que vamos a dar. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, muchísimas gracias, doctores, ¿verdad? Y infinitas gracias, doctora Gaby, muchas gracias. Pues sí ha sido un esfuerzo tratar de enseñarles. No soy una profesora que realmente esté dando clases, siempre me he dedicado a dar consulta. Han sido años de dar consulta y sí he dado clases, pero ya no, ya no tan frecuentemente como antes. Di a clases en en una escuela de ballet, de niñas que iban a Rusia a concursar ahorita que están las Olimpiadas, a concursar y las querían delgadas, o sea, súper delgadas, súper flacas y todo. Entonces teníamos que darles clases a los papás para darle una mejor alimentación a estas niñas gimnastas, porque iban a Rusia. Entonces, en ese entonces, les puedo decir, hace como 15 años que les daba las clases y les ayudó mucho. Entonces, a veces sí es importante transmitir los conocimientos para ayudar a la gente. Entonces, prácticamente ya son todas las preguntas, son casi las 9 de la noche. Les doy las gracias porque a quien se quedaron. El jueves vamos a tener nuevamente clases y de enfermedades pulmonares. Y el sábado, recuerden que es nuestro segundo taller y aquí sí vamos a invitar a la nutrióloga para que nos enseñe a cómo manejar el Excel, cómo manejar el control, el cálculo de sus menús. Si quieren, a ver, ustedes van a preguntar más, me van a preguntar a mí, van a preguntar a una gente más joven, ¿verdad? Que está en hospitales y en cómo se calcula, yo ya les sé cómo se calcula y además porque pues ya la experiencia, pero es muy importante el taller de qué tanto han aprendido. Muchas gracias a todos, buenas noches, nos vemos el jueves a las 7 de la noche. Bienvenido a Medical Masterclass, la primera plataforma de streaming exclusiva de actualización médica avanzada en el mundo. Gracias a su tecnología y metodología de aprendizaje de vanguardia, Medical Masterclass ha sido galardonada en Harvard Club como la plataforma del año. Tendrás acceso a expertos y grandes maestros de la medicina, líderes en sus campos, compartiendo su conocimiento y experiencia. En Medical Masterclass creamos videos de alta calidad que facilitan la asimilación y retención del conocimiento, que no solo eduque, sino que también inspire y motive a cada profesional. Actualizamos constantemente nuestro catálogo. Cada semana tendrás acceso a nuevas masterclass, cubriendo los temas más relevantes y actuales en el mundo de la medicina a través de masterclass y series médicas avanzadas. Sé el primero en enterarte. Con Medical Masterclass obtienes acceso exclusivo a primicias y la oportunidad de participar en masterclass en vivo, interactuando directamente con los expertos. La educación médica no tiene límites. Nuestra plataforma está disponible en todo momento y desde cualquier lugar, con una navegación intuitiva para una experiencia sin complicaciones, tan sencillo como respirar.
En Medical Masterclass estamos comprometidos con la educación médica temprana y la excelencia continua en la práctica médica. No esperes más. Forma parte de la comunidad médica más grande, con acceso a contenido ilimitado. Aprovecha la promoción de 49 pesos el primer mes. Te esperamos. Medical Masterclass, el ADN de la medicina.